Buenos días a todos los asistentes que están conectados en esta segunda charla de la tercera jornada de la Semana de la Ingeniería 2021, organizado por la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán. Un agradecimiento al ingeniero Aldo Escobar por estar en este evento, que es un festival de las ciencias y de las artes. Vamos a darle paso al doctor Pedro Araujo para que lo presente a nuestro speaker que va a dar creo que va a ser una muy buena presentación, una muy linda charla. Adelante, doctor Araujo, por favor, buen día. Buenos días, Molina, ¿cómo estás? Muchas gracias. Sí, concuerdo que va a ser una charla muy interesante. Me toca el turno de presentar a un ingeniero recibido de la casa, muy joven, de 26 años, Aldo Escobar se llama él, que terminó, tengo entendido, hace muy poco lo que es su maestría en Management and Analytics en la Universidad de Torcuato Di Tella y se encuentra actualmente trabajando en Mood Data, una empresa especializada en el análisis de datos, desde hace aproximadamente 3 años. En el seminario se van a presentar cosas que se están haciendo con Airflow, herramientas básicamente con Airflow Spark, que son muy requeridas en el campo de lo que es el Data Engineering. Así que, bueno, espero que sea una buena charla, Aldo. Te paso la palabra. Para los que están en el chat, pueden ir haciendo las preguntas, que se las vamos a leer al final. Así Aldo puede evacuar las dudas que vayan surgiendo. Aldo. Muchas gracias por la presentación. Empiezo a compartir pantalla. Bien. A ver, veamos esto. Permiso. Ahí va. Perfecto. Bien. Antes que nada, bueno, quería agradecer el espacio que me dan y la invitación. Para mí es un placer, digamos. De hecho, estuve como espectador, o sea, cuando era estudiante, estaba escuchando como alumno las charlas de las anteriores ediciones de este evento y a mí la verdad que me genera mucho orgullo poder estar acá participando de este lado como speaker y poder compartir un poco mi experiencia y devolver un poco a la comunidad, ¿no? Mi charla básicamente se titula Pipelines de Machine Learning para procesar datos de Spotify y la idea es más que nada ver como una práctica, digamos, una pequeña prueba de concepto, un prototipo funcional de lo que es un producto de datos automatizado. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Aldo Escobar, soy ingeniero de sistemas de información de la casa. Bueno, también hace poco logré un magíster, digamos, en Management and Analytics en la Universidad Torcuato Di Tella. Tengo más de 3 años diseñando estos pipelines de datos y mi especialidad un poco es Data Engineering, aunque últimamente, y con estas un poco las cosas que comentó Juan en la charla del lunes, digamos, mi especialidad fue como yéndose más hacia un lado de Machine Learning Engineering. Bueno, como otra de las cosas que hago, dicto seminarios en Digital House acerca de Airflow y Spark, que son herramientas que se usan mucho en el ámbito. Bueno, esto más que nada de la agenda del día de hoy. Mi intención es hacer foco en quienes son estudiantes, graduados, profesionales, profesores también de la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información. Espero poder darles un mensaje bien claro de qué es lo que yo hago, a qué me dedico básicamente. Más que nada porque es como que yo siento que toda esta carrera profesional que me ha tocado vivir está muy fuertemente vinculada con lo que hace a la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información. Entonces, vamos a comenzar con una intro explicando un poco algunos de los conceptos claves por ahí para entender cuáles son los distintos roles que hay en la industria, qué es un producto de datos, qué fases hay en lo que es un proyecto de Machine Learning. Luego vamos a pasar a algo que esencialmente le da vida a un producto de datos, que es un ETFL. Vamos a explicar en qué consiste. Y luego vamos a pasar ya a una parte más práctica, digamos, donde vamos a ver en concreto, digamos, usar datos de Spotify para luego poder procesar, hacer algo con esos datos y mostrar después en qué termina todo este flujo de información. Y sobre el final voy a dejar un par de referencias que me gustaría compartirles por si después quieren indagar un poco más al respecto. Entonces, los principales roles de la industria son estos que estamos viendo acá, las personitas que están acá. Esto claramente puede variar dependiendo la definición que le dé la empresa a cada uno de estos roles.
sobre todo científico de datos y ingeniero de datos. Un poco Juan lo explicó el lunes, pero bueno, quería dar un poco mi visión, ¿no? En general, y por ejemplo, si hablamos de un proyecto donde estamos haciendo consultoría, por ejemplo, se nos presenta un problema de negocio, ¿no?, que hay que resolver. Entonces, la gerencia es quien ejecuta, digamos, la toma de decisiones, necesita, digamos, justamente hacer esta toma de decisiones en base a información que las empresas han venido recolectando, por ejemplo, durante un periodo de tiempo, ¿no? Las empresas tienen estos almacenes de datos que han estado recolectando durante un tiempo y necesitan, digamos, con toda esta información, poder entender qué es lo que está pasando básicamente en su empresa, entender distintos patrones que se vienen dando, por ejemplo, en la información de sus clientes, y después poder tomar alguna decisión, obviamente, fuertemente basada en datos. Para ello, a veces estas empresas disponen, digamos, de expertos del negocio, aquellos que conocen de lo que es el know-how, digamos, del negocio, y a veces este tipo de personas, este tipo de roles involucra por ahí algún tipo de expertise de lo que es análisis de datos. Entonces, por otro lado, digamos, ya dentro de la empresa que está dando esta consultoría, por ejemplo, podemos encontrar distintos roles que más o menos son técnicos, ¿no? Por ejemplo, un ingeniero de datos, puesto que me toca desarrollarme en lo que es Mood Data. El ingeniero de datos básicamente es un perfil fuertemente técnico para mí. Digamos, la definición es aquella persona que mantiene y desarrolla, digamos, arquitecturas de datos, flujos de datos, por ejemplo, automatizados, para básicamente darle vida a un producto de datos. Está básicamente en casi todo el end-to-end, ya que trabaja muy fuertemente desde el principio, es decir, desde la extracción de esos datos que nos brinda, por ejemplo, una empresa, o la extracción de datos de fuentes externas, como pueden ser APIs, por ejemplo, que son mecanismos con los cuales nosotros nos comunicamos a otros sistemas, y otra información pública por ahí puede ser del gobierno, por ejemplo, o de alguna entidad tipo el Banco Central de la República Argentina, etc. Todas estas fuentes de datos vienen de distintos formatos, entonces se requiere de alguna persona que tenga cierta expertise técnica para poder consolidar todos esos datos, para que luego un científico de datos que tiene más un fuerte, digamos, en lo que es estadística, matemática, por ejemplo, pueda desarrollar ciertos modelos de inteligencia artificial, que estos modelos puedan comprender, digamos, las distintas relaciones que hay en estos datos, y así poder, digamos, brindar un soporte para quien toma la decisión, que la pueda tomar en base a datos. Hay distintas fases, digamos, acá están todas un poco resumidas, pero por ahí voy a hacer de vuelta hincapié en esto de lo que es ciencia de datos. Es solamente la punta del iceberg. Quizás lo más importante es, voy a repetir esto de vuelta de lo que se dijo el lunes, es tener bien la base de la pirámide, esta pirámide de Maslow, tener bien la base. ¿Qué significa la base? Es básicamente la infraestructura y todas estas bases de datos que dan soporte para que luego la punta del iceberg pueda, digamos, funcionar correctamente, ¿no? Entonces, de lo que es Data Science, generalmente lo más común es ver plataformas tipo Kaggle, y la mayor parte del trabajo generalmente está enfocada a lo que es la ingeniería de atributos, que es lo que da quizás mayor potencial a un modelo predictivo para que pueda tener una mejor performance predictiva. Y luego hay como ciertas técnicas que hay en los modelos para poder mejorar, digamos, algunas configuraciones que tienen estos modelos que pueden llegar a dar una mejora, y estos modelos obviamente son después evaluados, digamos, en cuanto a la performance, definiendo alguna métrica que define su capacidad predictiva. Por otro lado, digamos, hay otro rol que es el DevOps, un poco lo mencionaron también, que es digamos, básicamente esa persona que se encarga de toda la parte de automatización, es decir, esa persona que trata de incrementar la eficiencia, digamos, de las operaciones en una empresa, de los procesos más que nada, y acá un poco se mencionó también el rol de este ingeniero de datos que quizás tiene alguna expertise con Machine Learning, que es este Machine Learning Engineer, que es quizás una combinación entre un ingeniero de datos y un científico de datos, y lo que hace básicamente es poder darle un soporte técnico a este modelo por detrás, porque no nos olvidemos que cada modelo, digamos, de Machine Learning por detrás involucra un problema técnico ya sea de infraestructura, por ejemplo, de cómo ponerlo en producción, básicamente, y luego, una vez que está puesto en producción, cómo hacer que ese modelo pueda sobrevivir a lo largo del tiempo, es decir, poder hacer algún monitoreo de su performance y, obviamente, efectuar alguna mejora en base a cambios que se van produciendo en los datos
a medida que pasa el tiempo. La dinámica, digamos, este entorno es bastante dinámico, entonces los datos que nosotros recibimos como entrada pueden llegar a sufrir ciertas alteraciones y esto puede llegar a afectar a la performance del modelo si no contemplamos alguna de las variables que puedan surgir. Otra de las definiciones que se podría dar también al ingeniero de datos, y me gusta mucho hacer hincapié en esto porque es algo que se ve mucho en la carrera, es para mí es como un ingeniero de software aplicado a datos. Es decir, aplicamos muchas de las metodologías y técnicas que aprendemos en lo que es ingeniería de software para, digamos, justamente brindar soporte a la producción de software, que en este caso es un producto de datos, y ese producto de datos tiene como artefacto principal un modelo de Machine Learning. Este es un poco el roadmap que hay en los proyectos de Machine Learning. Acá podemos observar que hay como dos loops. Para mí, digamos, y como lo veo yo, no existe como un producto final, digamos, entregable, como se puede ver quizás en lo que es el desarrollo de software tradicional. De hecho, hay como bastante incertidumbre, sobre todo al comienzo, o sea, como tampoco se puede estimar bien precisamente, digamos, los tiempos que hay en cada fase, porque hay mucha incertidumbre justamente por esto de cómo vienen los datos. Es todo un tema, digamos, de hecho, tiene mucho que ver, digamos, por ejemplo, cómo la empresa a la cual nosotros estamos brindándole soporte tiene, digamos, organizado o gestionado sus datos internamente, lo que se llama como data governance, y pueden surgir muchas variantes, ¿no? O sea, de hecho, los datos quizás ya de entrada, los inputs pueden haber venido mal, dado una mala práctica en la validación de los datos, de esa entrada de datos que hay al sistema, digamos, de la empresa. Son muchos los factores que pueden llegar a dar, digamos, a ser la causa de estos problemas que estamos hablando. Entonces, como primera fase podemos llegar a tener lo que es la planificación, es decir, definir qué es lo que se quiere construir y cuándo se lo requiere construido. Esto básicamente es para evitar esto de, esto no es lo que pedimos, definimos como un alcance. A veces hacemos como, en Moto hacemos mucho esto de hacer como un plan de ataque, es decir, una especie de quasi-paper donde definimos cuál es el problema que vamos a atacar, cómo es el paso a paso del problema que vamos a atacar. Por ejemplo, hay otros diseños, design doc, digamos, que es básicamente el diseño, digamos, de esta solución que nosotros vamos a querer proponer. Entonces, para eso vamos a querer definir también lo que es el alcance, ¿no? Entonces, vamos a definir qué es lo que vamos a construir y qué es lo que vamos a probar. Esto es para evitar justamente estas cuestiones de no nos dimos cuenta de lo complicado o caro que iba a ser esto. Esto, más que nada, sobre todo en cloud, puede llegar a ser muy importante porque involucra quizás el uso de muchos servicios y generalmente estos servicios son pagos. Y por ahí definir, digamos, también qué tanto pueden llegar a consumir en cuanto a recursos de hardware todos estos modelos, pues no nos olvidemos que si estamos hablando de muchos volúmenes de datos, entonces eventualmente esto podría llegar a ser un problema y hay que contemplar el tema costos y recursos hardware que van de la mano básicamente, ¿no? Luego, lo que es la experimentación también es algo que una etapa bastante interesante, porque básicamente lo que se quiere probar es si un modelo, que no es más que nada una representación de la realidad, va a funcionar o no. Digamos, esto, obviamente, como todo, digamos, como toda ingeniería, hay varias formas de poder llegar a lo mismo, entonces hay como varios approaches, varios enfoques, sobre todo, digamos, más en la parte de modelos, porque hay muchos modelos, la verdad, y parte del trabajo de lo que hace un científico de datos es poder probar los distintos enfoques para ver cuál es el que mejor se adapta a la solución que se necesita, ¿no? Luego hay una etapa de desarrollo que también es bastante interesante, en la cual, digamos, ahí ya empieza a tener un poco más de implicancia, digamos, el rol del ingeniero de datos, en el cual se trata de trabajar, digamos, en elaborar un entorno correcto y, digamos, sobre todo desarrollar código que sea mantenible bajo prácticas de MLOps. Hay un montón de buenas prácticas por ahí dando vueltas. De hecho, hay muchas como estructuras ya armadas de proyectos de Machine Learning y cómo más o menos deberían ser, como para poder evitarse ese tiempo de estructurar, digamos, un proyecto. De hecho, lo que les voy a presentar ahora es un claro ejemplo de eso. Es un proyecto con una cierta estructura y esa estructura la he venido trabajando durante un tiempo y la hemos podido aplicar en distintos proyectos y la verdad que ha venido bárbaro. De hecho, lo he podido replicar justamente en un ejemplo, lo cual no me parece menor, ¿no? Entonces, esto básicamente lo que queremos atacar es esto de, esto funcionaba ayer, bueno, ¿por qué rompió hoy, no? Poder tener una idea bajo este código que está modularizado, poder entender un poco dónde están las fallas, poder hacer un debugging bastante claro y poder
llegar a dar, digamos, con el inicio del problema, ¿no? Bueno, después tenemos otra fase que es despliegue, que básicamente tiene que ver con esto de desplegar a producción a escala. Digamos, nosotros tenemos, quizás estamos desarrollando el sistemita a una pequeña escala, digamos, con alguna muestra de datos, no con todo el set de datos que podemos llegar a tener presente. Entonces, quizás lo que nosotros queremos hacer es, una vez que está desarrollado ya esa solución, o quizás una prueba de concepto, querer pasarlo, digamos, a otra máquina. Entonces hay ciertas tecnologías que nos permiten hacer ese fácil pasaje, digamos, sin que se pueda ver alterado el sistema que nosotros producimos, y por sobre todo también proveer ciertos mecanismos para poder monitorear la performance, ya sea, digamos, del modelo, por ejemplo, o de, digamos, nuestra solución en cuanto a lo técnico, la performance, digamos, cuánto estamos gastando efectivamente en cuanto al recurso de hardware. Luego hay una etapa, como yo dije, hay como un loop, no es que hay un producto final entregable, sino que este modelo, a lo largo del tiempo, hace falta hacerle una cierta supervisión para poder aplicar ciertas mejoras, dado que la entrada, digamos, puede verse alterada. Entonces, hay todo un proceso de evaluación y mejora en donde nosotros, bajo las métricas que nosotros definimos, que definen, digamos, la capacidad predictiva de este modelo, nosotros queremos ajustarlo a este modelo para que, dado un input que recibe, digamos, este modelo pueda adaptarse a esos cambios. Para ello, podemos recurrir a muchas cosas, por eso tiene el loop con desarrollo, ya que a veces vamos a querer integrar nuevas fuentes de datos que brindan un poco más de información al modelo y el modelo puede llegar a captar ese patrón. Bueno, voy a definir lo que es un producto de datos. Un producto de datos, acá dejo una fuente de Martin Fowler, es bastante conocido en nuestra industria. Básicamente un producto de datos encapsula esencialmente tres componentes estructurales. Una de estas es el código. Esto, digamos, ya es bastante conocido porque de hecho es una solución, digamos, de software, entonces, bueno, involucra un poco de código. Por otro lado, tenemos los datos y metadatos. Estos hacen referencia más que nada a, digamos, las bases de datos internas que nosotros definimos para nuestro producto de datos, y los metadatos no son más que nada que datos que definen datos. Estos pueden llegar a ser, por ejemplo, digamos, información que define, por ejemplo, al modelo de Machine Learning que nosotros estamos desarrollando. Por ejemplo, cómo es la configuración de esos hiperparámetros que le dimos a ese modelo, cuáles son las métricas que están asociadas a ese modelo, las métricas que definen la performance predictiva, y, por ejemplo, también artefactos, como por ejemplo algunos plots que podemos llegar a armar para entender un poco la solución que nosotros estamos desarrollando. Luego, por otro lado, tenemos la infraestructura. Esto, digamos, viene a ser, digamos, varios archivitos de configuración que lo que hacen es definir cuáles son las relaciones entre los distintos servicios que nosotros vamos a necesitar. Por ejemplo, uno, la base de datos. El motor de la base de datos, bueno, es esencialmente un servicio. Después podríamos tener otro servicio que por ejemplo, orqueste estos flujos de datos que nosotros vamos a estar desarrollando, después vamos a ver un poco. Y, por ejemplo, otro servicio que monitoree la performance de este modelo de Machine Learning. Entonces, la infraestructura no es más que nada archivos de configuración, digamos, donde nosotros definimos cuáles son los distintos servicios que interactúan y cómo se relacionan entre sí, y algún que otro recurso de hardware que necesitemos, por ejemplo, un volumen que pueda ser compartido, digamos, desde la máquina a la cual está haciendo servidor hacia ese servicio interno. Esto obviamente puede llegar a ser automatizado, es decir, nosotros podríamos llegar a un código, a una base, digamos, de infraestructura que ya podría ser automatizada, como este caso, por ejemplo, que le estoy comentando, y por lo tanto nosotros podríamos, una vez que está automatizado eso, enfocarnos directamente en el problema y no tanto en la infraestructura, sino más bien en el problema de Machine Learning que nosotros queremos solucionar. Esto no es menor lo que estoy contando y creo que hace, digamos, a lo que es un producto de datos. Un poco también contarles, si leen este artículo, van a ver que hay una distinción entre dos tipos de datos. Están por un lado los datos de tipo transaccionales, es decir, los que vienen de lo que hace una pirámide de Maslow, son los que vienen de la base, digamos, de esa pirámide, son aquellos datos tipo ABMs, se conoce mucho en la facultad, alta baja modificación. Por ejemplo, algún cajero de un supermercado que está haciendo una inserción de datos de alguna transacción, por ejemplo, y esos datos son meramente transaccionales. Y, digamos, por otro lado están los datos que son más de estilo analítico, que están más hacia arriba en la pirámide de Maslow, que son datos ya que tienen una información intrínseca, ¿no? Entonces, tenemos lo que es un ETFL. El panorama gráfico es el siguiente. Entonces, se presenta el caso de que
nosotros vamos a querer extraer información de distintos sistemas como ERP, CRM y otras bases de datos. Pueden ser, por ejemplo, APIs también, como mencioné. Por ejemplo, la API de clima puede ser bastante útil, digamos, en algunos casos. Y así, digamos, distintas informaciones que vienen de distintos sistemas y además en distintos formatos. Entonces, todos estos datos se llaman datos crudos, es decir, no cumplen una cierta estructura, a veces no cumplen, digamos, una cierta estructura que nosotros podremos apreciar visualmente mejor. Entonces, de alguna forma nosotros tenemos que idear mecanismos que puedan, digamos, justamente darle un soporte a estos datos en un formato quizás más de tipo tabular, algo que quizás un modelo de Machine Learning podría, digamos, enchufarlo como un input de forma más apropiada. Entonces, vamos a tener que hacer distintas vinculaciones de estos datos para darle brindar un dataset más consolidado hacia el final, ¿no? Entonces, otra de las cosas que podría ser, por ejemplo, llegar a ser útil en la transformación es si tuviésemos el caso, por ejemplo, de una compañía de videojuegos y nosotros estuviésemos cobrando este juego, por ejemplo, en distintas monedas distintas, digamos, en distintos países. Entonces, por ahí quizás, digamos, a fines de poder evaluar bajo la misma vara, es decir, evaluar bajo la misma escala, deberíamos de requerir, por ejemplo, traernos la información, por ejemplo, de las distintas tasas, digamos, entre las monedas y, por ejemplo, hacer ese pasaje de todas las distintas monedas que haya a una moneda quizás más universal, como puede ser, por ejemplo, el dólar. Entonces, una vez que tenemos nuestro dataset consolidado, después de la transformación, lo que hacemos es brindarle al científico de datos este dataset un poco más consolidado para elaborar más que nada un modelo estadístico, matemático, que pueda entender las relaciones que hay internamente dentro de estos datos y elaborar alguna predicción. Esta predicción, más que nada, tiene que servir de soporte para las tomas de decisiones. Una vez que este modelo realiza, digamos, sus predicciones, es decir, una vez que tenemos los resultados de todo este proceso, lo que hacemos es, más que nada, cargar estos datos en una base de datos que nosotros definimos para nuestro producto de datos. Entonces, la arquitectura más o menos para un problema de tipo batch, que es lo que vamos a ver hoy, digamos, hay otro estilo de problemas que es más de estilo real time, que no lo vamos a ver. En este caso, como tenemos batch, lo que vamos a hacer entonces es una ingesta diaria, es decir, ir colectando diariamente los datos, hacerle algún tipo de transformación y cargar esos datos en una base de datos. Sobre esa base de datos, entonces nosotros ya tenemos nuestro dataset consolidado. Entonces lo que hacemos es entrenar entonces de forma mensual, por ejemplo, un modelo de Machine Learning para cargarlo en algún registro. Mensualmente entonces vamos a tener, digamos, por cada mes una versión distinta de un modelo, dado que el input es distinto. Entonces vamos a ir guardando cada una de esas versiones en alguna base de datos, por ejemplo. Entonces, ¿para qué guardamos estos modelos en una base de datos? Justamente porque los vamos a necesitar a la hora de hacer una inferencia. Esa inferencia, en este caso, la hacemos en un periodo semanal. Entonces, por cada vez que nosotros queramos hacer una predicción semanal, vamos a ir a buscar ese modelo para ese mes que nosotros ya previamente habremos registrado, para luego, digamos, elaborar la predicción propiamente dicha y guardar estos resultados en la base de datos. Esta base de datos sirve básicamente para luego poder hacer consultas analíticas sobre ella y, por ejemplo, hacer presentaciones gráficas mediante alguna herramienta de visualización como lo puede ser un dashboard. Algunos ejemplos de tools de visualizaciones, en este caso vamos a ver Superset, pero hay otras más como pueden ser Power BI, Tableau, por ejemplo, que son muy utilizadas en la industria y, por ejemplo, Metabase, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver el caso de uso de Spotify. No sé si todos saben, pero básicamente uno puede interactuar, digamos, con distintos sistemas. Por ejemplo, Mercado Libre es otra empresa que tiene algunos de sus datos abiertos, es decir, que tiene sus APIs abiertas. Entonces, en este caso vamos a ver, por ejemplo, Spotify, que tiene su API. Cada API, digamos, tiene su documentación asociada, es decir, nos provee ciertos mecanismos a los cuales nosotros podemos extraer cierta información y esa información ellos definen qué tipo de información nosotros podemos llegar a acceder y qué significa cada uno de los campos que nosotros nos estamos trayendo en la consulta que estamos haciéndole al sistema. Para ello, obviamente vamos a necesitar generar ciertos accesos para poder interactuar con este sistema. En este caso, obviamente, yo tengo la cuenta de Spotify Premium y dado, digamos, ciertos privilegios que tiene este tipo de registros, uno puede llegar a
crear, digamos, su aplicación dentro del sistema de Spotify. Entonces eso me genera un token sobre el cual yo tengo permiso para poder acceder a información, ya sea mía o dentro de Spotify, lo que hace referencia a canciones, por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante. Y dentro de todo lo que es la solución, nosotros vamos a utilizar mucho Python. Python, ¿por qué? Porque básicamente es uno de los lenguajes más populares, más queridos, más utilizados en la industria y en la academia. De hecho, generalmente casi todas las universidades de Estados Unidos lo usan. Es muy fácil poder llevar una idea que uno tiene en mente a una solución, porque básicamente este lenguaje es lo más parecido a lo que es un pseudocódigo. Entonces es bastante fácil de poder llegar a aprender Python. Y entre otras cosas, bueno, digamos, se puede hacer casi de todo, digamos, ¿no? Con todo esto que ya dije, de lo flexible que es, se puede aplicar tanto en High Performance Computing como, por ejemplo, en automatización o, bueno, ciencia de datos se usa mucho, análisis de datos se usa mucho, y hay también un cierto espacio donde tiene implicancia en lo que es desarrollo web y un poco mobile. Entonces, Python lo que nos provee, entonces, como ya dije, que cubre casi todos los casos de usos, entonces es una forma fácil de poder acceder a esos datos. Es decir, nos provee un cliente sobre el cual nosotros con objetos en Python podemos interactuar, digamos, con este sistema. Entonces, una vez que nosotros instanciamos ese cliente, podemos obtener esta información, y lo que vamos a hacer con esta información, que viene en un formato medio crudo, medio tipo JSON, como es común, realizamos algunas de las transformaciones, es decir, queremos traer algunos campos en este JSON, y podemos llegar a hacer también algún tipo de exploración respecto a ellos, es decir, entender un poco qué es lo que está pasando con estos datos que nos están brindando desde Spotify. Una vez que nosotros transformamos los datos, entonces podemos hacer dos cosas, hay como dos caminos. Por un lado, no hacemos un procesamiento de estilo Machine Learning y directamente al transformar estos datos los almacenamos en una base de datos, o entrenamos un modelo de Machine Learning y luego, digamos, efectuamos la predicción y almacenamos estos resultados de este modelo en una base de datos. Con estos datos, obviamente, luego, como dije en la slide anterior, vamos a poder realizar consultas analíticas, ya sea utilizando alguna herramienta de visualización o simplemente yendo directamente al motor de la base de datos, ¿no? Este es el caso de uso de Spotify que les quería presentar. Un poco tiene este aspecto. Esto es bastante parecido a la slide del ETFL. Un poco voy a estar comentando las tecnologías. Por ejemplo, Apache Airflow. Apache Airflow es una plataforma que está construida en Python, que lo que hace básicamente es permitirnos orquestar, digamos, monitorear y básicamente poder tener una supervisión gráfica mucho mejor, digamos, mejor gestionada, de cada uno de estos procesos, de estos workflows. Esto sería un ejemplo, digamos, acá hay dos workflows, por ejemplo, y cada una de las cajitas sería, por ejemplo, una tarea. Entonces, estas tareas se ejecutan en un cierto tiempo, es decir, tienen una cierta duración, es decir, que ya nos brindan métricas de performance que quizás a nosotros como ingenieros nos sean mucho de interés, para entender si hay un cuello de botella, por ejemplo, o se podría también, en algunos casos, como loguear digamos, qué se está haciendo en cada uno de los pasos para cada una de estas tareas. Un poco para entender qué es lo que está haciendo nuestro código. Eso por un lado, o sea, del lado de la automatización es genial. De hecho, es una de las herramientas más utilizadas por los ingenieros de datos, y de hecho yo la recomiendo muchísimo, digamos, sobre todo si nosotros queremos estar todos los días, por ejemplo, extrayendo datos y elaborando algún tipo de transformación para luego cargarlo en una base de datos. Esta herramienta viene genial para eso. Hay algunas otras alternativas que quizás después las podemos discutir, pero bueno, después usamos base de datos como Postgres. Airflow tiene mucha integración con las distintas bases de datos que hay, con otras herramientas que hay en el mercado, por ejemplo, para hacer testing de los datos. Pero entre lo que es la base de datos, nosotros vamos a utilizar Postgres, más que nada porque es quizás de las más antiguas o las que tienen más años de desarrollo, de mantenimiento, que tiene una gran comunidad. Hoy en día tiene un soporte no solamente para datos de estilo relacional, sino también
Uy, ¿estamos? Hola. Sí, Aldo, disculpa, ahora volviste de nuevo. Disculpen, puede fallar. Ahí está. Bien. Vamos. Bien, había quedado en la base de datos, ¿no? Sí. Bien, entonces voy a repetir un poco. Usamos PostgreSQL más que nada porque es uno de los motores que, digamos, que tiene muchos años de desarrollo y mantenimiento. De hecho, tiene una gran extensibilidad, digamos, en distintos casos de uso, como por ejemplo datos de estilos geográficos, datos no solamente relacionales, sino también no relacionales, así que creo que es un buen punto a favor, digamos, de por qué estoy utilizando este tipo de tecnologías. Por otro lado, tenemos Scikit-learn. Scikit-learn también es otro, digamos, de las tecnologías más utilizadas en lo que es armado de modelos, métricas de modelos y otras cosas más de estilo estadístico. Entonces, bueno, lo uso más que nada a modo de ejemplo. Vamos a usar un modelo tipo no supervisado de clustering. No voy a ahondar mucho en esto, pero la elección fue medio aleatoria. Por simplicidad elegí este modelo con una definición medio aleatoria también de los hiperparámetros que definí y también las métricas. Entonces, como hablo de métricas y otras informaciones que hacen al modelo, voy a necesitar de algún modo a este modelo poder hacer algún tracking, es decir, extraerme su metadata, información como parámetros, bueno, el modelo en sí que nosotros hemos instanciado, algunas métricas y algunos artefactos que hacen a la definición del modelo, como pueden ser algunos gráficos. Entonces vamos a necesitar una herramienta como MLflow. MLflow también está construida en Python y de hecho es bastante útil para el científico de datos y ayuda mucho a lo que es el ciclo de vida de lo que es ciencia de datos. Y por último vamos a usar Superset, que es una plataforma de visualización, de exploración de datos. Todas estas herramientas que les estoy mencionando son open source, o sea que no tienen costo. Superset también es excelente, dado que tiene una integración muy buena con las distintas bases de datos que hay digamos, en el mercado, y de hecho es bastante eficiente. Los estamos usando en algunos casos donde tenemos mucho volumen de datos y la verdad que funciona bastante bien y nos permite en forma fácil poder elaborar un dashboard. Con solamente saber SQL se pueden llegar a elaborar gráficos interesantes, interactivos, y poder compartir estos gráficos digamos, a distintas áreas de la empresa, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que es el flujo de datos, nosotros vamos a partir de Spotify, porque es de donde nosotros vamos a consumir los datos. Entonces, lo que hace el proceso de extracción, nosotros podemos extraer distintos tipos de datos en distinta granularidad. En este caso vamos a extraer, por ejemplo, datos de atributos de audio, es decir, dada una canción, nosotros podemos extraer ciertas propiedades que son inherentes al audio en sí, digamos. Información como, por ejemplo, la playlist. Dado un usuario, nosotros podemos extraer todas las playlists que ese usuario tiene. Y, bueno, obviamente, datos de una canción en particular, digamos. Nosotros le pasamos un ID y lo que hace Spotify es brindarnos información acerca de esa canción, quién la cantó, qué género pertenece, etc. Obviamente, hay una vinculación entre las distintas entidades que estoy mencionando. Por ejemplo, las playlists suelen tener canciones, entonces yo puedo de alguna forma poder ir canción por canción e ir extrayendo sus datos, por ejemplo. Y a través de cada canción yo además puedo ir, digamos, a los artistas, ¿no? Que es lo que está por lo último. Entonces también puedo extraerme información de los artistas. Así como yo puedo obtener también información de una canción en particular, también puedo traer, a partir de mi usuario, puedo traerme las últimas canciones reproducidas y también efectuar también un tipo de análisis parecido. Luego tenemos procesos de transformación. Yo en este caso voy a trabajar con dos entidades. Una son las canciones, sobre las cuales no vamos a efectuar un modelo de Machine Learning, y las otras son los artistas, sobre los cuales sí vamos a efectuar un modelo de Machine Learning. Este modelo de Machine Learning, bueno, como expliqué, es un modelo de clustering, es decir, no supervisado, y lo que vamos a hacer es después, digamos, taguear, digamos, un clúster para cada una de las observaciones, y estos resultados los vamos a cargar en una base de datos en PostgreSQL para luego consumir estos datos con esta plataforma de visualización que es un dashboard. Cabe mencionar que hay varios casos de usos con los cuales se puede trabajar con esto. Uno de esos es, por ejemplo, imaginemos que somos, no sé, una productora de música y necesitamos analizar los distintos artistas que hay en un mercado. O sea, cada uno de los artistas que hay
participantes dentro de un mercado, es decir, compiten, entonces por ahí puede llegar a ser una buena estrategia analizar datos, digamos, de lo que es en cuanto a Spotify. Por ejemplo, YouTube puede ser otra fuente de información interesante para entender, digamos, más o menos qué tributos hacen a que un artista, por ejemplo, tenga cierta popularidad, ¿no? Entonces, lo que les vengo a presentar es una arquitectura de la solución que voy a presentarles. Hay dos stakeholders que los, digamos, redondeé un poco. Por un lado tenemos un data developer y por otro lado tenemos, por ejemplo, al cliente. Vemos que ya el data developer tiene alcance a algunas interfaces gráficas que nos proveen estas plataformas, como por ejemplo la de Airflow. Airflow tiene así como, bueno, como mencioné, es una plataforma, bueno, tiene una interfaz de usuario amigable, vamos a ver un poco. MLflow también lo mismo, y bueno, Superset también, bueno, porque básicamente nosotros estamos construyendo ese reporte. La que dice base básicamente está ahí porque nos funciona como una especie de controlador que nos permite instanciar, digamos, ciertas cosas como bases de datos o tablas que nos son útiles para darle vida a este producto. Y bueno, obviamente el cliente tiene participación en esto con este dashboard de Superset, dado que nosotros podemos llegar a compartirle digamos, este dashboard a él, y él puede, digamos, directamente ver este dashboard en tiempo real, ¿no? O sea, estos datos se van refrescando de algún modo. Todo esto, obviamente, cada una de estas cajitas están definidas en lo que se llama un container de Docker. Esto es como una unidad ligera, digamos, que lo que me permite a mí es tener un mejor desarrollo, mejor portabilidad, mejor reproducibilidad de cierta solución o de alguna plataforma. Entonces, cada una de estas cajitas están aisladas entre sí. Yo puedo definir relación entre estas cajitas y lo que me permite es poder hacer un desarrollo fácil. Es un tip, digamos, de hecho, que les estoy brindando. Cada cosa que hagan, traten de hacerla en un container, dado que se puede llegar a reproducir un error, por ejemplo. Entonces, lo aíslan de su computadora. Es decir, no dañan su computadora y directamente aíslan todo el problema y toda la solución, digamos, en un container, y eso lo puede llegar a reproducir otra persona, digamos, siguiendo ciertos pasos. Entonces, de hecho, esto es bastante útil para trabajar en equipo y también, además, para llevar, digamos, una solución de una computadora a otra. Entonces, esto ya queda marcado. Y para poder gestionar las distintas cajitas que hay, digamos, utilizamos Docker Compose, que nos permite definir, digamos, las relaciones estas entre los distintos servicios y otras cosas más que nosotros necesitamos para darle soporte a esto. Entonces, vamos a ver una pequeña demo. Yo ya lo tengo cargado acá. Esto es el repositorio, esto es un GitHub. Acá está todo el código, digamos, por si lo quieren apreciar. He dejado acá una pequeña documentación. Me he basado o inspirado, digamos, en dos videos. Uno es de una chica, creo que es rusa, que explica un poco y motiva e incentiva un poco a aprender conceptos de data engineering. Y luego, bueno, un ex compañero que también es de Argentina y hace también lo mismo, el mismo propósito de enseñar a la gente a que se anime a programar y a meterse más en esto de la ingeniería de datos. Y bueno, por final dejo un blog post que son un caso de uso, qué es lo que se puede hacer con información de Spotify, que creo que está buenísimo y es bastante divertido. Bueno, acá un poco más de recomendaciones y cómo está compuesto el proyecto, cómo poder levantar el proyecto desde cero, qué se requiere y nada, eso un poco. Y después qué cosas se pueden hacer, cómo interactuar con los distintos sistemas que estamos armando. Entonces vamos a pasar directamente a Airflow. Entonces lo que voy a hacer es mostrarle, qué aspecto tiene. Imagino que esto es porque quedó cargado viejo. A ver, ahí va. Ahí va. Esta es la interfaz de usuario de Airflow. No sé si se puede ver, pero vamos a hacer un poco de zoom. Básicamente nosotros podemos ver DAGs, que son los workflows. No es más que nada que un grafo acíclico dirigido. Entonces, si hacemos clic en nuestro caso de uso particular, podemos ver que hemos tenido corridas diarias. Digamos, para cada día hemos hecho una corrida efectivamente, y podemos ver el estado de cada tarea en cada día, por ejemplo, y de un día en particular. Entonces, estamos viendo toda nuestra definición de nuestro código en una interfaz gráfica, y pudiendo así entender ciertas métricas, como por ejemplo la duración, en qué momento empezó, en qué momento terminó, y sobre todo creo que es bastante
útil, digamos, para un ingeniero de datos poder entender, digamos, tener una noción temporal, digamos, de qué es lo que está pasando con nuestros procesos, poder gestionarlo de forma cómoda y mejor, poder actuar rápido, poder entender, digamos, si se produce un error, bueno, en nuestro código, bueno, por qué pasó. Acá algunas métricas de interés, por ejemplo, qué duración tiene cada una de estas tareas para, digamos, durante digamos, una horizonte temporal. Y otras cosas más, como por ejemplo un Gantt, que también es bastante conocido para nosotros, ¿no? Y así, digamos, un montón de cosas. Todas estas cosas las definimos con código Python, obviamente. Está todo definido acá. Esto se los dejo para que lo puedan apreciar mejor en el repositorio. Así como tengo también este ETFL, donde estoy tratando de entender grupos de artistas, que lo vamos a ver ahora en MLflow. También tengo uno para las canciones. Lo que hice básicamente es extraerme algunos campos de este JSON crudo que recibí para poder cargarlos en una base de datos directamente sin efectuar un modelo de Machine Learning. Esto obviamente tiene sus ciertos adicionales, como por ejemplo meter seguridad y poder, digamos, crear también algunos plugins y efectuar conexiones a base de datos, definir variables, etc. La verdad que es amplia la variedad de cosas que se pueden llegar a hacer con esta herramienta. Entonces, vamos a mostrar un poco de MLflow. MLflow es, digamos, la plataforma que nos permite traquear, digamos, datos que hacen referencia a nuestro modelo de Machine Learning. Un poco lo vimos con Juan el lunes. Entonces, por un lado tenemos experimentos, creamos experimentos para lo que estamos tratando de, digamos, desarrollar. Vamos a tener varias corridas a lo largo del tiempo, como mencioné. Este Airflow corre una vez al día, digamos, entonces vamos a tener el registro de cada corrida que hicimos cada día. Y podemos ver también el estado de si falló o no. Acá estuve haciendo algunos cambios. Podemos ver el estado de si falló o no, qué tipo de modelo es, qué configuración tiene ese modelo en los parámetros, y las métricas sobre las cuales nosotros estamos midiendo la capacidad predictiva de ese modelo. Acá definí 3 al azar y podemos ver, por ejemplo, que se produjo acá una variabilidad básicamente porque introduje un cambio, digamos, en el input de todo este proceso. Entonces, obviamente, eso derivó a un cambio, digamos, en las métricas que definen al modelo. Entonces, si nosotros entramos a uno de estos, vamos a ver algo así. Entonces, para esta corrida, digamos, hemos traqueado esta configuración de hiperparámetros para este modelo y métricas, también para distintas métricas, estas 3, no las he elegido al azar, pero básicamente se podría incorporar cualquier fórmula matemática o estadística a este modelo. Y después algunos artefactos que definen a este modelo, como puede ser el artifact, es decir, este es el objeto del modelo ya entrenado, no hace falta que vuelva a entrenar. Algunos entrenamientos suelen ser costosos en cuanto a performance y tiempo, entonces acá yo me estoy ahorrando de alguna forma en un archivo binario todo ese entrenamiento, ya con el modelo, ya con toda esa información. Y luego, por ejemplo, información como este scatterplot. ¿Qué es lo que está pasando con este scatterplot? Este scatterplot no tiene información que me permita a mí entender un poco qué es cada uno de los puntos, qué es cada uno de estos centroides que estamos viendo acá, o qué es lo que hay. Por ejemplo, los ejes, en este caso los ejes, las unidades están de alguna forma normalizadas, porque las escalas tanto del eje X como del eje Y, digamos, tienen escalas distintas. Entonces, algo que yo quiero mostrarles es que yo efectivamente, como vimos, había algunos errores, es porque estaba efectuando un cambio. Entonces el cambio que produje básicamente es el siguiente. Lo que hice es básicamente mostrar qué es cada punto, ¿no? Qué artista es cada punto. Entonces creo que acá ya estamos viendo una notable ventaja de que podemos tener cierta trazabilidad de los cambios que nosotros estamos efectuando en nuestro software. Y por último quería mostrarles, bueno, esto es un ejemplo nada más digamos, de este tipo de datos, pero bueno, yo cambié el input de datos también. Entonces también podemos ver otro gráfico con otras métricas, que sería este caso, por ejemplo. Entonces acá ya estamos viendo otro tipo de gráfico para una corrida para este experimento, ¿no? Entonces nada más mostrarles esto, que como herramienta me parece súper útil para el flujo de ciencia de datos. Luego, al final, bueno, esto es lo que le quería mostrar. Tenemos también un dashboard. Este dashboard se conecta a la base de datos que nosotros estamos cargando mediante Airflow. Cargamos a una base de datos y esa base de datos nosotros la consumimos desde esta herramienta que tiene integración con la base de datos y con las tablas que están definidas dentro de esa base de datos. Entonces, podemos definir estos gráficos. Un poco se puede apreciar acá, son interactivos. De hecho, editarlo o armar este tipo de dashboard es bastante fácil. Hoy en día tiene integración hasta con Google Sheets,
Después les puedo pasar un artículo, es un tweet en realidad que armé sobre cómo armar esto en 5 minutos. Se puede llegar a armar algo así como esto con integración a Google Sheets, lo cual me parece bastante divertido y de hecho útil para quienes son quizás analistas de datos o no tienen tanta expertise técnica. Bueno, esto era todo lo que quería mostrarle en cuanto al producto. Voy a seguir con la presentación y básicamente voy a mencionar algunos de los problemas comunes con los cuales nosotros nos podemos encontrar. Uno de esos es, por ejemplo, Python tiene distintas versiones. Hoy en día la última versión estable es la 3.9, pero están por desarrollar una versión 3.11 que salió de hecho ayer. Están empezando a desarrollarla. Entonces hay distintas versiones y estos sistemas y estas cajitas que estaba mostrando pueden tener distintas versiones de Python en sí definidas. Entonces la pregunta es si yo puedo usar la misma versión para varios proyectos o cómo puedo cambiar de una versión a otra. Digamos, existen ciertos problemas que pueden llegar a haber al querer actualizar una versión de Python a otra más nueva, por ahí, por una cuestión más que nada de la implementación sobre la cual están construidas las herramientas o los frameworks o las librerías que nosotros utilizamos. Entonces, hablé un poco de librerías. Bueno, la instalación de las librerías también tienen versiones a lo largo del tiempo. Entonces, estas librerías están construidas, digamos, bajo otras librerías y en lo general son bajo ciertas versiones. Entonces, por ahí un cambio en alguna librería sobre la cual depende podría llegar a romper, digamos, una librería y eso puede llegar a romper, digamos, mi proyecto. Entonces, es un dato no menor. Hay ciertos mecanismos que nos permitirían entonces poder gestionar las distintas versiones digamos, de las librerías de mi proyecto que estoy utilizando. No lo nombré, pero se llama Poetry. Después lo pueden ver, digamos, en el código. Otro caso, si yo necesitara una máquina más grande, en caso de que estoy jugando con datos muy chiquitos y de repente necesito pasarme, por ejemplo, a una instancia EC2, que es una máquina virtual que nos provee como servicio Amazon, o sea, es un servicio de cómputo que nos provee. Entonces, voy a necesitar pasar, digamos, todo mi código operativo, mi sistemita a esa máquina. Bueno, tiene que haber algún mecanismo, de hecho ya lo mencioné, es Docker, para poder pasar, digamos, ese experimento, esa prueba de concepto, ese sistema, y poder reproducir lo mismo en otra máquina. Luego, ¿cómo puedo garantizar la reproducibilidad de mis experimentos y cómo puedo hacer un seguimiento de los distintos experimentos mientras yo estoy desarrollando mi modelo? Bueno, esto es MLflow, básicamente ya estoy moviendo un poco sobre cómo funciona. Y luego, bueno, la solución puede volverse compleja de desarrollar, ¿no? O sea, puede ser tan extensa, el alcance puede ser bastante complejo, de hecho. Entonces, ¿cómo yo aplico buenas prácticas? ¿Cómo realizo un código que sea modulable y mantenible? Bueno, hay algunos estándares que me permiten más o menos tener mi código ordenado y modulable y que pueda ser mantenible, es decir, menos dolor de cabeza para cuando los cambios se produzcan. Acá por último, bueno, voy a dejar un par de referencias. Estas referencias es cómo introducirse al mundo de la ciencia de datos. Los dos primeros corresponden a universidades públicas. Me parece, digamos, destacable mostrar esto, porque de hecho es hermoso ver, digamos, cómo las universidades abren, digamos, sus clases a público en general. Entonces me parece genial y de hecho muy buen material. El tercero es un curso intensivo de Machine Learning de Google y el cuarto link es una introducción práctica a Machine Learning por la gente de mi empresa. Se los recomiendo verlo, es bastante práctico y va directamente, digamos, entre los conceptos teóricos y la práctica, así que me parece genial. Y el último lo agregué ayer, puse a pensar, no había agregado nada de lo que hace mi carrera de Data Engineering, entonces agrego un tweet en la cual se menciona una charla sobre una intro a Data Engineering. Segundo, me parece muy importante poder participar y debatir en las comunidades que hay. Cada tecnología tiene una comunidad propia, entonces me parece que la comunidad es el lugar perfecto en el cual una persona puede llegar a desenvolverse como profesional, debatir con otras personas expertas y que hayan pasado por un caso de uso parecido al que pasa uno. Entonces me parece destacable mencionar estas comunidades que están acá. Por último, dejo algunos recursos de MLOps con algunas referencias, por si quieren indagar un poco más, y un poco, estuve hablando mucho de infraestructura, de Docker, entonces también dejo un canal de YouTube, por ahí si lo quieren indagar un poco más, y una interfaz interactiva, es decir, algo para poder aprender en el browser, en la máquina, para que se pueda hacer de forma más amena, ¿no? Esto es todo por hoy, espero que les haya gustado, y nada, cualquier cosa tienen mi correo y el correo de la empresa por si quieren hacer alguna pregunta en particular, no tenemos problema en responder. Muchas gracias, Aldo, por la charla. La verdad, muy interesante. Fue ver todo el proceso que hacen ahí en tu empresa, que haces vos en el día a día. La verdad que muy, muy, muy linda. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Hay un par de preguntas. Aquellos que quieren hacerlas, por favor,
se pueden dirigir al chat y realizarla, yo la voy a ir leyendo. Un profesor de la casa, Bonaparte, dice, ¿están observando R y sus frameworks? O sea, si lo tienen en consideración a R y todos los paquetes que tienen alrededor de eso, y si creen que en un futuro pueden llegar a inclinarse hacia allí. No, o sea, conocemos R, de hecho, la maestría que yo hice, vimos un poco de R y Python. Yo creo que está mucho más enfocada, si bien hay casos en la industria de R, digamos, yo creo que está mucho más inclinada a lo que es la academia. De hecho, los libros, vas a ver algunos libros de ciencia de datos que están hechos en Python, otros con R y otros con otros lenguajes, como Julia, por ejemplo. No sé si se va a inclinar ahí, todo depende, digamos, también, digamos, qué le queda cómodo a uno, ¿no? Pero Python generalmente es el lenguaje que es más, está más presente, tiene mucho más presencia. De hecho, en las encuestas, como la de Stack Overflow, es la que indica que tiene mucha presencia fuerte, digamos, en este tipo de aplicaciones. R está bastante bueno, sobre todo para reportes más de estilo estadístico. De hecho, yo he programado en R, es bastante parecido a Java, de hecho. Creo que está bueno también como para entender un poco de qué trata la ciencia de datos. La verdad que no sé en cuanto al futuro, porque Sí, no estoy muy al tanto de la industria de este lenguaje. Sí, comparto con vos. También hay otros paquetes de software que ya vienen totalmente enlatados que no hay que programar, ¿no? Los data miner, todo eso que los que sacan unos japoneses, no me acuerdo ahora el nombre, Hitachi, también son herramientas muy poderosas y no se necesita programar. Claro. Pero bueno, sí, hay mucha variedad, eso es lo bueno, ha crecido mucho todo en ese aspecto. Bartolini, si no me equivoco en el apellido, dice: los datos de Spotify que se usaron son de libre uso por parte de Spotify. O sea, se pregunta si son públicos o lo hacen públicos. O sea, acá yo necesité, digamos, mis datos de mi cuenta, o sea, mi cuenta para poder generar un token, con eso poder acceder. O sea, sí o sí necesitas generar ese acceso. Si tenés cuenta, sí vas a poder utilizar la API. En todo caso, hay algunas competencias. Bueno, en Kaggle mencioné un poco Kaggle, que es una plataforma donde hay competencias. Hay datos cargados de Spotify ya de antemano que la misma empresa provee, como para que también puedas entender un poco de antemano qué te puedes encontrar con los datos que hay en este sistema. Bien. Siguiendo, esta es una pregunta personal, porque yo enseño análisis de datos acá en la facultad, y una de las discusiones creo que se debe el país en general es sobre el tema de acceso a los datos, protección de la información. En mi opinión personal, creo que la ley no alcanza, no digo que sea mala, pero la ley no alcanza. No sé si podés comentar algo de eso desde el punto de vista del trabajador de una empresa. Sí, pasa con todo, ¿no? O sea, te das cuenta hoy también esto de la automatización, estos pipelines, digamos, que tenés, que te proveen, digamos, tanto GitLab, GitHub, por ejemplo, hoy en día, ¿qué están haciendo con estos pipelines? Están minando bitcoins, ¿no? O sea, porque casi se nos está escapando por todos lados, porque la variedad de cosas que se pueden hacer, digamos, con las distintas herramientas que hay, es enorme. O sea, pasa lo mismo acá, digamos, y lo mismo con los datos. El acceso a la información, hace poco publicaban también en Twitter quiénes eran los morosos, porque de hecho, esto es una base de datos que ya está cargada, digamos, de la gente del Banco Central. Entonces tenés acceso a cierta información que quizás, es un poco sensible, ¿no? Pero sí, creo que, o sea, no conozco mucho el aspecto legal porque no soy abogado, pero nada, creo que también desde mi lado más ingenieril, más de la práctica, sí, es enorme, digamos, el alcance que tienen estas herramientas y la cantidad de cosas que se pueden hacer. Y obviamente, claro, cómo abrieron el juego y claro, obliga a replantear muchos aspectos. Vos mismo citás el tema de las criptomonedas. Eso lamentablemente llegó, le guste o no le guste a quien opine, llegó para quedarse. La gente participa cada vez más y bueno, es buena el debate sobre eso y sobre todo el tema de los datos, el alcance, la gobernanza que hablaste, de quién son los datos, hasta qué punto uno puede publicarlos y todo eso. ¿Alguna otra pregunta? Dice si vas a subir los videos o diapositivas en algún lado. Las diapositivas, no sé si las compartí. A ver. Creo que habías dado un link al comienzo, si no me equivoco. A ver, lo comparto. Por favor, si podés pegarlo en el chat, cosa de que no hay quede problema. ya para aquellos. Del video creo que después van a subirlo en la facultad. Bien, ¿no? Buenísimo. ¿Se eligió, dice Superset, por algo particular? ¿Tiene ventaja frente a Power BI o Tableau?
Sí, Power BI y Tableau, si no me equivoco, hasta cierto punto son free y después hay como una especie de versión paga, entonces Superset es open source. Yo, digamos, de hecho, trabajo a full, digamos, con tecnologías open source. Hace poco lo descubrí, hace unos par de meses, tipo 3, 4 meses, y me pareció genial, tiene una amplia variedad de casos de uso y mucha integración con las herramientas que utilizo. Bien, sí, sí, muy interesante. Aparte apareció hace poco Superset, o sea, lo remodelaron de hace poco y quedó bastante bien. Sí, sí, Dice el usar una base de datos no relacional, creo que esto ya es la última pregunta, no relacional, que es más rápida que una base de datos relacional como la que usan. Dice, ¿qué tanto sería el impacto en cuanto a performance? Y eso va a depender del caso de uso, pero en este caso que es de juguete, digamos, usé una base de datos tipo Postgres, pero por ahí, un poco se menciona en la charla de lunes, si tenés casos donde, digamos, tenés requerimientos críticos en cuanto a tiempo de respuestas, por ejemplo, para hacer inferencia, si digamos, vas a llegar a una base de datos de estilo no relacional, como por ejemplo Redis. Acá en este caso había mostrado yo, digamos, distintas bases de datos acá. Este Redis que está acá, más que nada lo usa la plataforma para poder, digamos, la plataforma poder hacer algún procesamiento o extracción de datos rápida para la plataforma en sí, para que funcione en forma mucho más rápida, ¿no? Bien. Bueno, muchas gracias por tu charla, Aldo. La verdad, muy, muy interesante y está bueno tenerte de nuevo en casa. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes. Por favor, continúen con las siguientes charlas que están bastante interesantes.